es un verdadero gusto poderla tener hoy. Bueno, es un gusto conocerla. Tal vez lo primero es cómo está el día de hoy. Bueno, pues muy bien, muchas gracias. También para mí es un gusto y poder conocerle y perdón si me demoré en contestar en algún momento de los mensajes, porque a Ah, veces se no. me traslapan los mensajes y a veces suelo ser un poco así descuidada con responder en el momento, pero sí los veo, tomo mi tiempo, pero a veces pasan días. Así que muchas gracias por esperar y por la invitación también. Para mí es un placer No, gracias a compartir. usted por su tiempo. Y bueno, tal vez mi primera pregunta es, yo estaba viendo que usted es originaria de Comalapa, ¿verdad? Y me gustaría saber quién fue la persona o si es ya de por sí de su familia la inspiración hacia todo el lado musical, digamos, o usted misma, esa es su pasión, o sea, o tuvo alguna persona que le enseñó de música o oyó música de alguien que la apasionó de tal manera que usted dijo, yo quiero ser como ella o él, digamos. Sí, yo creo que el, el nacer en una comunidad donde el arte es una expresión o un trabajo también cotidiano, creo que me ha inspirado mucho en todos los sentidos, también porque, digamos, de manera directa mis tías, mis abuelas, mis ancestras han sido grandes tejedoras y también pues la generación de mi madre y mis tías son pintoras además de tejer. Y entonces, como que la sensibilidad de expresar a través de pinturas, a través de colores, eh, también lo que ellas viven como cotidianamente, como una labor también de registrar parte de sus emociones. Creo que eso es lo que de cierta manera me conectó mucho también a hacerlo, pero en mi caso a través del canto. Entonces, en este caso, mi abuelo paterno, él fue músico toda la vida, pues estuvo eh, pues, sirviendo en este caso en la iglesia a través de su canto. Él era cantor religioso y también era integrante de una banda de su época. Yo lamentablemente nunca tuve pues una experiencia de verlo a él tocar porque él pues, falleció cuando yo era bueno, era una bebé todavía. Entonces, creo que algo de ahí, pues saqué de ese legado de mi abuelo, como también la de mis tías. Prácticamente lo que hago yo en este tiempo es cantar lo que yo veo en sus pinturas, es cantar lo que ellas me inspiran, porque ellas lo hacen de una manera tan natural, tan cotidiana. Entonces, creo que eso también me ha nutrido tanto en poder hacerlo a través de los sonidos. O sea que corre en la familia, toda la rama artística, digamos. Sí, 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 tengo muchos primos, primas, pues hermanos que también se dedican de alguna otra forma al arte. Y mi siguiente pregunta, bueno, le quería preguntar porque lo intenté buscar. Vi que su nombre artístico, ahí me disculpa si lo pronuncio mal, es Chumilcaj. ¿Así se pronunciaría o lo estoy pronunciando mal? Sí, es Chumilca, ajá, así es. No es mi nombre, realmente no solo es mi nombre artístico, sino que es mi nombre de nacimiento. Oh, Pues mis padres, pues también por la capacidad que tuvieron de enfrentar también todos los sucesos históricos que a ellos les tocó vivir, como el terremoto, el conflicto armado, y entonces ellos pues se arriesgaron a sobrevivir entre esos años muy duros y también de poder también entender por qué la complejidad de una historia tan dura hacia los pueblos. Así que ellos pues tuvieron que emigrar del pueblo para poder estudiar desde sus propias posibilidades, y ellos pues fueron aprovechando cada oportunidad que se les dio para estudiar. Y entonces creo que el hecho de que
ellos me hayan colocado un nombre muy único, con mucha también, yo siento con mucha profundidad en significado, que no solo es estrella del cielo, como literalmente se dice de Cachiquel el español, Chumis, estrella del cielo, sino que es mucho más, tiene un significado mucho más profundo del por qué me nombraron a mí así y como también les nombraron a mis hermanos. Todos tienen un sentido muy profundo. Entonces creo que parte también de conocer la historia, de entenderla, cuestionarla, también ellos profundizaron en la importancia de nombrarnos como parte de también ese linaje histórico-cultural como pueblos milenarios. Es mi nombre artístico, lo amo, y entonces como Chomelcaj nomás, pero mi nombre completo en sí es Chomelcaj Adelina, con el nombre de mi madre, Curuchiche Nicho. Oh, ya veo. Y estaba viendo que usted hace una labor como gestora comunitaria. ¿Me podría hablar un poquito acerca de eso? Sí, sí, sí. De hecho, creo que es una carrera que yo he venido desenvolviendo de manera autodidáctica, porque pues tampoco he estudiado una carrera en eso en específico, sino que yo desde como me fui involucrando en los movimientos colectivos, organizaciones comunitarias de acá en mi municipio, pues me fue atrayendo esa pasión por meterme a organizar, articular con otros artistas, de poder crear también plataformas donde se puedan generar estos intercambios generacionales, intercambios también con distintas perspectivas. Y creo que a través del arte uno puede comprender y también valorar esa diversidad que tenemos los seres humanos y esa capacidad de trasladar a través de cada expresión, pues un mensaje también, que de cierta manera también para mí el arte es como un posicionamiento político, porque conlleva un mensaje, ya sea ideológico, un mensaje cultural. Entonces, eso fue mi pasión, que desde pequeña pues organizaba festivales, talleres, pues también algunos, eh, algunos eventos como conciertos nomás o exposiciones también de tejidos, de pintura. Y con los años pues me fui como tomando mucha experiencia en coordinar, en promover pues ciertas actividades que he llegado a ser parte de varios colectivos donde pues asumo esa responsabilidad también de apoyar en la coordinación, de liderar distintos procesos. Entonces, creo que es algo que también me gusta paralelamente a la música, que sea cuestiones musicales, pues es otro mundo también, también muy diverso, pero que es como a colación de toda esa carrera, también tengo esa, pues, ese deseo de seguir promoviendo también espacios, no solo para unos, sino que espacios para más personas y sobre todo para más niños y jóvenes, mujeres de mi comunidad. Le iba a preguntar, ¿qué consejo le daría, digamos, a alguien, a un niño o niña que tenga la pasión por la música o por cualquier tipo de arte, eh, como para que, digamos, se tiren al agua y lo hagan, digamos, porque, digamos, pueden tener la pasión muy interna y tal vez necesitan palabras de alguien para agarrar rumbo, digamos? Claro, yo creo que lo muy importante que debemos considerar, en este caso para motivar a más personas o más niños, que de cierta manera cuando uno es pequeño pues sigue en esa exploración de que sí, que no nos gusta, y creo que debemos aprender que aunque sea grandes, es siempre importante explorar y confiar en lo que estamos pues experimentando, confiar, bueno, sí, no me gusta, pero por lo menos, o sea,
si tengo algo, un deseo, pues confiar y hacerlo, y ahí darnos cuenta si nos gusta o no nos gusta, saber cuándo, y cuando sí hay que darle continuidad. Entonces, también algo que siento que a mí me ha ayudado mucho, 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 y también me hace sentir un gran compromiso para poder avanzar con mis anhelos personales como también colectivos, es saber quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy. Esas tres preguntas son muy claves, entonces creo que con los niños, al contarles su historia, de quién es la historia de ustedes, de su propia concepción de nacimiento, contarles la historia de sus papás, de sus abuelos, conocer esa historia que traemos detrás de nosotros, es muy importante porque eso vas a decir, que en algún momento tomo de referencia a alguien cercano a mí, o sea, no pensar a referencias muy lejos, porque muchas veces, no sé, de pequeños se suele como poner de ejemplo a personas o a veces de lo que escuchamos o lo que vemos como alguien muy lejano o la televisión o algo que ahora que es muy común, ¿verdad? De las redes sociales que nos ve influencer, que les dicen, y lo toman como inspiración, pero creo que antes de tomar referentes lejanos, hay que ver referentes cercanos hacia nosotras y nosotros, de nuestra propia familia. Entonces, eso nos hace pensar, pensar que somos como una continuidad también de algo que quizás avanzó, o sea, ya sea una abuela que cumplió muchas cosas dentro de su tiempo, en su transitar, y que nosotros vamos a llegar a reforzar o vamos a continuar lo que en algún momento ese legado ya lo traía avanzado. Entonces, pensar como referencias cercanas a nosotros. Entonces, eso nos va a abrir una perspectiva mucho más amplia, con un horizonte mucho más claro, una convicción más clara. Entonces, yo lo que diría a los niños es eso, o sea, que ellos puedan tener y como también ese amor, ese respeto por nuestra propia historia. Y luego también entender quiénes somos, habla también de los rasgos culturales, no tener vergüenza, porque si tenemos una autoestima fortalecida, podemos ser capaces de fortalecer nuestros horizontes para caminar y crecer con una útil existencia. Buenísimo. Y ahora mi siguiente pregunta es, cuando le tocó tocar por primera o cantar por primera vez en público, ¿cómo fue su experiencia? Porque me imagino que, pues obviamente yo nunca he cantado en público, pero me imagino que hay que tener no solo la habilidad, sino que no tener tanto nervio para poder subir al escenario y decir, bueno, hoy voy a cantar en frente de X cantidad de personas y pues, a ver, ¿verdad? Bueno, yo comencé a cantar desde muy pequeña, como una manera de juego quizá, una forma también que mi madre me fue enseñando o aprendí tanto de ella con las historias que regularmente nos contaban por las noches y ya por el trabajo que tocaba salir casi que todo el día y regresar cada noche, irse de madrugada y así. Entonces ella nos decía, bueno, yo no voy a estar con ustedes todo el tiempo por el trabajo, pero quisiera que me sintieran cerca con estas historias. Esas historias quisiera que ustedes la canten, que la dibujen, pero que quede algo que ustedes puedan recordar y luego contarme. Entonces yo siempre elegí contarlo a través de un canto o a través de un dibujo. Entonces recuerdo que cada fin de mes o cada cierto tiempo mi mamá organizaba como una exposición familiar donde invitaba a mis tías, a mis abuelos, y yo era la encargada, creo que también ahí viene mi pasión también por organizar actividades, festivales, o no sé, encargada de montar el escenario, de ser la que cantaba, la que exponía y todo. Creo que eso fue una estimulación que tal vez entre juego, pues se fue convirtiendo en algo como muy... muy fuerte en mí, de por ejemplo ya el hecho de entrar a la escuela a los 5 años, empecé a estudiar, como que tenía una facilidad de cantar sin tener vergüenza, sin nada de miedo, y hacerlo como muy natural en la clase, que mi maestra, que afortunadamente tuve una maestra muy, muy buena, que la recuerdo con mucho cariño y aún todavía no, o sea, ella
la encuentro, aún me recuerda, porque sí era una niña con mucha facilidad de expresión y que ella en un momento en los en festivales escolares, pues cada sección, cada grado tenía que postular a alguien para tener un punto artístico en ese festival. Entonces, a mí la maestra me eligió y recuerdo que esa fue mi primera vez frente al público, digamos, un público con todos mis compañeros, con los niños de otros salones, con los papás, con las mamás, con los maestros, con los directores, con los invitados. Para mí fue mi mayor, bueno, mi público, mejor primer público, grande en este caso, y recuerdo que lo hice con mucha naturalidad y que eso conmovió mucho a la gente, porque recuerdo que recibí tantos aplausos y uno de los que participó en esa actividad, que ya tenía una gran trayectoria, de hecho, él se había graduado de maestro de teatro en la ciudad de Guatemala, y entonces él se sorprendió de mí, que me invitó a formar parte de una agrupación musical, que también él es un joven, bueno, de hecho este señor, pero es multidisciplinario, pero muy talentoso en todas las ramas artísticas, en el teatro, en la música, en la pintura, en la escultura, en la poesía, en todo. Y entonces él es un gran referente también, que fue un gran referente que me motivó y me creyó en mí, y entonces ya con la oportunidad que él me dio de ser parte de una agrupación musical que él dirigió, pues la verdad me impactó tanto el saber de que a mis 5 o 6 años tenía como una vida como que quizás en ese momento no lo dimensioné tanto, pero que ahora lo pienso, que fueron como oportunidades que me abrió como mucho el panorama de lo que yo quería hacer, porque tuvimos varios conciertos a nivel nacional, escenarios grandes. De hecho, a mis 6 años ya estaba pisando el teatro de Quetzaltenango, del Teatro Nacional, en distintos, porque este grupo fue creciendo, pero por mis pequeños años de edad, mis padres pues también, ellos fueron como limitándome, no porque no querían que siguiera creciendo en la música, sino que por temor, porque era tan niña y la mayoría era grande, y los eventos eran por de noche y yo al siguiente día tenía que ir a la escuela. Entonces, para no afectarme en ese sentido, pues decidieron ya no darme la oportunidad de seguir en el grupo, porque estaba descuidando esa parte, como me iba muy desvelada y a veces tenía que salir corriendo de la escuela e irme viajando otra vez y así. Entonces, ya luego este grupo tuvo unas giras a nivel internacional, estuvieron un año por Europa, y entonces fue creciendo. Entonces cuando yo miraba a ellos que regresaban de distintos países, yo dije, algún momento quiero volver a retomar eso que me gustó de pequeñita. Y ya luego pues dejó un lapso tiempo, termino de estudiar mi básico, bueno, mi primaria, y siempre tuve como esas oportunidades de algunos maestros, no de todos, de que me daban el espacio para presentar. Y entonces cada vez que yo cantaba, pues me sentía como algo tan hermoso, tan satisfactorio recibir el apoyo de mis compañeras, de mis profesores en cada etapa. Entonces fui terminando mi básico y donde yo decido, yo quiero ser maestra de música. Y es así que comienzo pues, ya como más seria mi profesión como maestra de música, y en el 2015 que me graduó de magisterio, es donde yo ya me abro a las posibilidades que la vida pues me fue dando, de ir aceptando cada oportunidad de subir un escenario, de viajar, conocer nuevos lugares, otras realidades, otras culturas. Y es así que desde 2015 hasta acá, pues mi vida pues me ha dado el regalo de compartir mi mensaje a través del canto. ¿Qué edad tenía cuando se unió por primera vez a la agrupación? 5 años. Así estaba yo chiquita. No, sí, con razón, como para, sí, hasta para los desvelos es ya otro nivel eso. Y también había leído que usted había viajado a bastantes, bueno, a diferentes países, o sea, que le había tocado ir a Europa, había ido a Sudamérica, No, a que Europa no, aún no. a Europa no le había tocado ir.
Oh, Aún todavía no conozco Europa, conozco más el continente de América, de todo el habla yala. Ujú. ¿y qué has sentido cuando ha viajado por todos estos lados? Porque aparentemente, pues me imagino que se topará con que si bien hablamos el mismo, digamos, palabras en español puedan significar una cosa acá y en otro lado otra cosa. O sea, me imagino que a nivel artístico debe ser algo bien positivo porque puede conocer a personas de muchos lados que han vivido otras cosas. Em, pues me imagino, debe ser bien interesante, digamos. Sí, desde el 2015 que comienzo pues a lanzarme y sí que con mis propias canciones y ya con mi propia pues también filosofía también de abrir, abrirme a compartir parte de mi vivencia, parte de mi historia y llevarlas a distintos rincones de nuestro país, como también del continente. La primera oportunidad fue en un intercambio con jóvenes en Nicaragua y esa vez recuerdo que sí me acompañó mi padre y otra amiga, entonces fue una experiencia muy bonita por ir en compañía, pero ya las otras veces que me empezaron a invitar, ya fue, ya solo, ya, en ese caso ya solo, solamente fue para mí una invitación muy personal para llegar hasta el sur, de, digamos, del continente, como Chile, Argentina, Uruguay, Brasil. Ya eran viajes donde yo solita emprendía mis vuelos y es bien bonito sentirse también bien acogida con personas que de alguna otra forma, aunque no lo conozco, no nos llevemos tiempo en conocer, pero que de cierta manera se vuelven una familia, saber de que tengo casas en distintos lugares, porque la música me ha permitido llegar a su corazón y llegar cerca, a cantar, a intercambiar, a mirarnos y también como a mirarnos diferentes, pero como de una manera también de intercambiar esa reciprocidad de conocimiento que tenemos también con otras, digamos, en este caso con otros continentes, con otros pueblos, con otras culturas, con otras historias y otras realidades que de alguna otra forma lo ayudan a crecer a uno. A mí, o sea, con los años que tengo ahora, que hoy tengo 26 años, creo que muchos de mis aprendizajes han sido de esos intercambios que yo valoro mucho y más que una universidad, pues me ha ayudado también a crecer como humanamente. ¿No? O sea, básicamente tiene 21 años de trayectoria porque si a los 5 empezó, ya tiene Bueno, 20. pero fue partos de tiempo nomás, así como que esta oportunidad de chiquita tuve un año, pues dejé un gran tiempo y luego volví y así. Entonces como que son etapas como muy distanciadas que también sí, todos definitivamente han sido parte de este aprendizaje constante, pero creo que cuando ya, o sea, cuando también uno decide decir, bueno, crece y quiero dedicarme a esto, entonces ya es como donde uno le da más también formalidad a lo que uno, lo que uno va a querer vivir en el resto de su vida. Por el momento he decidido hacer lo que hasta el momento he tenido esa fortuna de tener a unos padres que me han dado esa libertad, que no me han limitado y tener a buenos aliados, aliadas, a que me han ayudado a caminar y que me han abierto muchas ventanas para seguir fortaleciéndome con mis deseos personales y colectivos. Y pues sí, ahorita creo que ya los años, pues, y la experiencia, pues, van también de alguna otra forma demostrando que este es mi destino, este es mi camino. Sí. Y para mi siguiente pregunta, usted me corregirá, pero leí que el año pasado lanzó su primer disco. ¿Eso es correcto? Sí, lo produje en 2019 y el año pasado lo lancé en las plataformas digitales, que es ahí también que me tocó también aprender los nuevos cambios digamos, de esas transiciones que se hacen a través de la música, la cultura, pues la tecnología y esa globalización.
entender cómo se mueve la música en este tiempo, y creo que lanzar mi música en las plataformas, pues he llegado a más lugares que nunca imaginé. Ahí sí he viajado por el mundo, que nada, quizás no físicamente, pero sí me impacta saber que me escuchan desde Taiwán, desde Filipinas, desde Alemania, desde tantos países que de alguna otra forma llegan los mensajes a través de mis redes sociales, o desde mis estadísticas en las plataformas, y que me escuchan desde distintas formas. Y es bonito que la música borra, pues quizás las fronteras, es un ave que toma vuelo y aterriza en cualquiera, aterriza con su canto en cualquier árbol de un cerro, volcán, de cualquier territorio. No, sí, sí, tal vez la parte más sorprendente, más allá de todo lo que pasó con la pandemia, es que a pesar de que no existió eso de que muchas personas viajaran a diferentes lados o ese tipo de cosas, el hecho de que muchos tuvieron que pasar a digital hace como que muchas cosas quedaron más disponibles como que a la mano de uno, a pesar de que no podemos viajar, ¿verdad? Entonces debe ser bien interesante, como usted dice, su música llegó a lados, se fue súper lejos, o sea, cualquier persona en el mundo se puede conectar y en algún momento la encuentra, puede oír su música desde cualquier punto del mundo, debe ser algo sorprendente eso. Ajá, definitivamente. Y le iba a preguntar, ¿qué considera usted que le faltaría a Guatemala como para que exista esa promoción hacia los artistas, digamos, de cualquier ámbito, ya sean pintores, artesanos, músicos? Porque creo que muchas veces aquí mismo, como no tenemos, siendo un país más pequeño, digamos, tal vez no tenemos como que la misma infraestructura que otros países desde ese punto, digamos. Pero ¿qué consideraría que sería la cosa que ayudaría a promocionar a los artistas de diferentes ámbitos, digamos? Bueno, creo que es muy importante que cada pueblo, o que cada comunidad lingüística, o que sea, reconociendo que en Guatemala hay tanta diversidad cultural y lingüística, digamos, somos muchos pueblos diversos, cada pueblo tiene su propia historia, y creo que cada municipio, o en este caso si hablamos de las autoridades estatales, digamos, en este caso cada municipio tenga una recopilación de su propia historia a través de un centro cultural, a través de un museo, y que no sea solo museo tampoco, o sea, es mucho más allá, ¿verdad? La educación, que se tenga un registro de toda esa, pues la historia de su comunidad, y que lo que se enseñe sea de esa historia primero, en vez de ver otras historias, como lastimosamente quizás crecimos nosotros viendo historias más de fuera del occidente y menos de nuestra propia historia. Sí, Entonces creo que el tener eso, ese apoyo, digamos, de o ese reconocimiento de las autoridades, pues ayudaría mucho a que crezcamos sabiendo que somos, que a pesar de todo y de todo ese legado cultural, estamos acá, estamos intercambiando, estamos construyendo constantemente pues, pues esta sociedad, y que ya con ese reconocimiento, pues ayudaría también a a que se puedan ceder espacios dignos para quienes lo ayudan a contribuir. En este caso, como usted lo decía, las artistas del tejido, digamos, como mal llamado a veces artesanas, como una forma diminutiva del trabajo que hacen ellas, porque al final también en Wipil es un trabajo complejo. O sea, revalorizar ese papel que ellas cumplen de trasladar su identidad, sus sentimientos, su conocimiento a través de los hilos, y reconocer eso, pues ya le da otro valor. El que yo reconozca también mi valor de cantar, y el que primero yo lo reconozca, pues eso también va a ayudar a que los demás también puedan reconocer lo que yo hago con mi trabajo en la música, como también en la pintura. Si yo le doy valor a lo que hago, pues también así lo vamos a valorar todos. En este caso nos han dicho mucho como desvalorar
nuestro trabajo, en vez de apoyarnos nosotros mismos, te lo valoramos y es así que se sigue ese círculo donde no hay una dignificación que se contribuya a, pues, a nuestras expresiones. Entonces sí, ayudaría mucho ese trabajo local, yo apostaría mucho a que a todo ese apoyo siempre comience desde nosotros, desde nuestras propias comunidades, y ya luego pues ya se podían hablar de cosas grandes. Ahorita ahí sabemos que hay una organización, bueno, en este caso un ministerio que debería velar, ¿verdad? Por fomentar, por dignificar el derecho de las y los artistas, pero que siempre se ve desde un macro. Lo macro no ha funcionado, y los que han tenido el privilegio de trabajar del arte, como por ejemplo la danza, la música, en este caso, hablando específicamente de la música, la orquesta sinfónica, las marimbas de concierto, por ejemplo, que ellos sí, sí trabajan recibiendo un salario pues mensual con una plaza del Estado, pero son pocos. ¿Y quiénes son? O sea, gente centralizada en la ciudad, gente que ha tenido el privilegio de acceder a un conservatorio, quizá a una universidad, hay gente que tienen muchos, muchos privilegios y, y sí, o sea, les pagan por hacer lo que les gusta, pero eso es una mínima parte. Hay que hacer una estadística y decir, bueno, ¿cuántos pueblos tienen su propia orquesta y que trabajen recibiendo un salario digno? ¿Cuántos marimbas hay en toda Guatemala? Y quienes realmente solo tienen el salario, digamos, en este caso el salario del Estado, solo los que trabajan en esa organización. Entonces se ve tan como que si hubiera un apoyo, porque siempre los figuran, de hecho muchas de estas agrupaciones como también hablando del ballet folclórico, hablando de la orquesta del coro nacional, todo, sus conciertos regularmente las hacen desde la ciudad para la ciudad, algunas veces en la comunidad, o sea, cobran viáticos y todo, pero vienen solo como un momento y no hay una sostenibilidad de un trabajo que realmente pueda fortalecer a más al arte local, sino que solo es más como un espectáculo. Entonces yo creo que nosotros debemos romper eso. Creo que pues eso es, para empezar, es necesario emprender desde nuestras localidades, con las autoridades locales, con los aliados y aliadas locales, para que se pueda de verdad dignificar nuestro trabajo. No, y como usted dice, me imagino que si desde la comunidad se llega a conocer, va a ser más fácil que puedan venir, salir de esa comunidad, ir a otra, ir a compartir con esa otra comunidad y así, ¿verdad? Pero sí, eh, sí haría falta crear como que es, de primero apoyar todo lo que se haga, digamos, de cualquier comunidad. Y lo otro es empezar a compartir, ¿verdad? A compartir más lo que se hace, porque creo que hay mucho talento en muchos lados y posiblemente no nos damos cuenta de esas personas talentosas que hay, ¿verdad? Porque se necesita eso, o sea, hay que, como usted dice, hay que fomentarlo para, no solo para que se conozcan dentro de esa comunidad, sino que si hubiera, digamos, el Ministerio de Cultura, ¿verdad? ¿Cómo tendría que proceder para que cada comunidad, como los referentes de cada comunidad se dieran a conocer, ¿verdad? Entonces, sí, sí siento yo que, como usted dice, sería de apoyarlos en comunidades y de ahí ver cómo sería que el Ministerio de Cultura en su momento pueda eh, no solo crear la estructura, sino que apoyar realmente a cada comunidad para que nosotros nos demos cuenta, ¿verdad? Porque personas talentosas me imagino que deben de haber, solo es de buscarlas, pues, o poderlas encontrar donde porque están ahí. Lo que pasa es que, ¿cómo, verdad? Creo que eso tal vez sería la estructura de todo, ¿verdad? Sí, uno, es mucho el trabajo. De hecho, creo que el ministerio debería independizarse, quitar cultura y deporte por separado, porque de hecho en el presupuesto el deporte recibe un gran porcentaje, mucho más de la mitad del porcentaje que lo que recibe en cultura. Entonces creo que hay que una reestructuración o no sé, yo creo que yo ya perdí muchas veces bueno, ya he perdido la esperanza que dentro de lo macro se logran cosas, sino que a veces desde lo mínimo, de lo poco, de lo micro,
es donde realmente se hacen los cambios y creo que por eso empiezo y confío de que es necesario fortalecerlo desde nuestra localidad. Del lanzamiento de su primer disco, ¿usted tiene alguna canción que tenga mucho significado para usted? O sea, porque obviamente yo sé que le tienen que gustar todas sus canciones, pero tal vez la que más significado tiene para usted y por qué. Bueno, bueno, de esa producción tengo 10 canciones. Eh, es como un resumen de lo que pues he vivido. Cada una ha nacido desde un momento muy, muy impactante dentro de mi vida y narran una historia, narran también como esa emoción de alguna otra forma de lo que quizás no viví, pero que sentí por mi familia, o sea, por mi propia comunidad. En este caso, una de las que, bueno, todas esas sí me encantan, como claro, obviamente el de haber producido las 10 pues eh, iban ahí como con un motivo. Entonces, pero de las que yo decidí, por ejemplo, trabajarle el videoclip en este caso, fue Maya Pishoki, porque creo que el Maya Pishoki, que quiere decir mujeres mayas, son como una referencia también de las mujeres que me habitan, las mujeres con las que convivo, las mujeres con las que aprendo y tomo esa fuerza de seguir también. Entonces, es un homenaje a las mujeres de mi familia, a mi madre sobre todo, a mis tías, a mis abuelas, a mis maestras. Y entonces tiene un sentido, de hecho fue una de las que me tardé en componerla, porque a veces no sentía que no merecía, o sea, a veces decía, no, esto tiene que ir más porque yo quiero hacerlo para ellas. Y creo que a veces ya de forzarla tanto, porque yo creo que al final me quedé con la versión más sencilla, pero que era más sincera, sentía yo. Entonces lo dejé como una de las que bueno, que me impactó a mí todo el proceso, digamos, desde la creación hasta la producción del audiovisual en este caso. Fue un trabajo que yo agradezco, me agradezco, me honro, porque sí fue de mucho impacto para mí y también pues hay otras canciones que he querido hacerles también el videoclip conforme también me han llegado al corazón. Pero pues siempre todo el tema de económico, que es muy, como soy una artista independiente, también como es muy difícil a veces como gestionar, bueno, que a mí me encanta hacer la gestión, pero quiero que nazcan como más que todo como de un apoyo desde mi comunidad, que es donde nacen las canciones, y digo, bueno, van a salir conforme voy teniendo también ese brazo, ese cariño de mis amigos, de mi familia, de mi pueblo, y es que así, que quisiera trabajarlos todo con gente de mi comunidad. Entonces, estoy en ese proceso ahorita de ver qué canción voy a seguir produciendo, pero en sí el disco, pues todas me impactan y, y todas tienen como algo muy profundo que contar referente a la mujer que soy. Buenísimo. Y, o sea, que ahorita actualmente ya está trabajando en nuevas canciones. Sí, tengo canciones. De hecho, ahorita quiero trabajar un proyecto enfocado para niños, que eso sí he quedado en deuda mucho, con muchas personas, porque sí lo han escuchado varias personas muy cercanas o de alguna otra forma también en algunas actividades que he llegado a impartir unos talleres, pues las comparto porque son parte también de los talleres que realizo y las voy conectando con mis canciones y así. Entonces me dicen, ¿dónde podemos conseguir esa música? ¿Dónde vamos
a recordar porque nos encantó y queremos compartirlo con los niños y todo. Entonces, he quedado en deuda en terminar ese disco para música para niños y creo que ya este año que entra, pues voy a tratar de lanzarlas de poco a poco y por como, bueno, porque nacen también como una intención didáctica del rescate del idioma cachiquel en los niños. Entonces creo que sí es una responsabilidad un poco, bueno, muy grande, mejor dicho, de poder llegar hacia ellos con otras estrategias, de que ellos puedan tomarle valor a rescatar, a aprender acerca de su identidad. Tengo una consulta y en algún momento ahorita, digamos que fue la pandemia, en algún momento se vio afectada por el cierre, digamos, porque me imagino, bueno, me imagino que haber tenido más tiempo para inspirarse posiblemente, digamos, de alguna, por, pues estamos más en casa, digamos, y em, más tiempo para inspirarse y si le afectó en algo el hecho de que se cerraran muchas cosas, digamos, la forma como vivíamos antes. Pues sí, de hecho me afectaron los primeros meses como a todos, creo que esto que nadie nos esperábamos que iba a durar tanto y entonces creo que eso fue un impacto muy fuerte para mí porque justamente en marzo quería bueno, lanzar, de hecho mis canciones las lancé en abril porque mi plan era hacer una gira de conciertos en distintas comunidades como también en distintos países y ya tenía lugares confirmados para conciertos grandes que se iban a venir en el año, dentro de todo el transcurso del año pasado, pero que por la pandemia que no sabíamos que iba a seguir, se iban a parar, que no sé qué, y todo se me canceló, todo, todo. Entonces fueron meses muy duros. En vez de inspirarme, me dio una gran depresión, donde mejor me enfoqué a olvidar, porque así o sea, olvidar que tenía que hacer conciertos y todo. Dejé mis instrumentos por un lado, me dediqué mejor a estudiar, porque también estaba en el proceso de mi tesis. Y dije, bueno, quiero terminar mi tesis mejor y enfocarme a eso, que también va a ser música, pero tomarlo como con calma y esperar que pase todo eso, ¿verdad? Que lo que pasó, que al final se alargó, se alargó, se alargó. Y obviamente se me cancelaron todos los conciertos físicos hasta que llegó como final, bueno, a mediados, junio, julio, y empezaron como a decir, mira, vamos a tener presentaciones, pero van a ser virtuales, solo te vamos a grabar a ti, tú tienes tu guitarra, van a haber cámaras y ya luego los retransmitimos y así. Entonces fue como una modalidad que también me fui adaptando, estar tocando frente a las pantallas, que al principio también fue muy complejo, pero que ahora ahorita también es otro campo de trabajo que ya no me arriesgo tanto de, bueno, cuando uno viaja, pues arriesga en este país en muchas cosas, ¿verdad? La inseguridad, también ya no gastar en pasajes, pero pues entonces también aprender también a financiarme en dar conciertos virtuales y también, en todo caso, también conciertos que siguen siendo presenciales y formalizar también mi equipo de trabajo. Creo que ya el resto de del año pasado, pues ya tuve la oportunidad de tener varios conciertos de manera virtual que me ayudaron a sostener mis proyectos para comprar, por ejemplo, este año mi equipo básico para ya producirme yo sola, ya no estar viajando a la ciudad y buscar un ingeniero de sonido que gracias también ahora agradezco a ese espacio que nos dimos todos desde casas a identificar a un equipo de trabajo desde Comalapa, que acá pues me descubrí que hay tantos talentos y quizá por estar tanto viajando años anteriores no me había dado tiempo de identificar aliados, músicos como productores de acá y que juntos pues hemos hecho un equipo de trabajo y este año pues hemos trabajado proyectos más como independientes o consultorías desde la música para otras organizaciones, que eso me ha ayudado también a sostener financieramente mis proyectos personales en cuestiones de crear mi propio espacio, mi estudio de grabación, que ahora pues este año la estrené. Y bueno, que ahora pues ya estoy culminando el año con tener ya muchos conciertos, o sea, quizás no viajar tanto fuera del país, pero sí pues he dado tantos conciertos
de manera virtual y retomando también pues algunos viajes que hace poco pues regresé de Estados Unidos, teniendo unas presentaciones por allá con gente cachiquel que vive o que ha migrado por pues, las razones que ya sabemos que es que este país no ofrece y que ahí hay una oportunidad de salir adelante. Entonces llevarles músicas a ellos, que ellos me dicen, escucharte nos hace sentir tan cerca de nuestra casa. Entonces, desde ellos pues, me dieron ese regalo de llegar hasta allá con ellos y cantarles y eso. Estoy feliz por lo vivido. Ahora que tuvo algunos conciertos virtuales, me imagino que al igual como está virtual, eh, porque todo lo que está en internet, cualquier persona lo puede accesar, se ha topado con que de algún otro país que no se haya imaginado la hayan visto, o sea, virtualmente, digamos. Sí, mucho. De hecho, tuve como eh, el año pasado, como digo, que empezaron a modalidad virtual los conciertos, pues he tenido conciertos algunas veces en Sudamérica, con gente, organizaciones de allá que me dicen queremos que tú apertures esta conferencia, con un canto, o desde ¿qué? Italia, desde España, desde Filipinas, bueno, desde distintos lugares que me invitaron, realmente ya eran tantos. Entonces yo a veces tenía que despertarme muy temprano porque era un horario de ellos, o sea, yo me tenía que adecuar a los horarios de ellos, quizás ellos eran mediodía, nosotros aquí estábamos madrugando y así. Y entonces, obviamente, esas experiencias de conocer gente, pues, de otros lugares, otros idiomas también, de la pantalla digital, pues, siempre, pues también se agradece porque la vida, la música nos lleva a intercambiar y a crecer desde estas formas también, como ahora con usted. Gracias por su tiempo No, un y gusto.